despierta el sol y empieza el día. La radio suena con alegría. El café de la mañana te acompañará en tu alternativa 102.9. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. El aroma al café ya se siente aquí. Las noticias llegan directo a ti. Con risas y ritmo no hay que esperar. Café de la mañana te va a encantar. Te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Es el momento de conectarte. El programa que sabe inspirarte. Café de la mañana nunca fallará. Tu alternativa siempre sonará. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Es el momento de conectarte. El programa que sabe inspirarte. Café de la mañana nunca fallará. Tu alternativa siempre sonará. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Es el momento de conectarte. El programa que sabe inspirarte. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Música para empezar. Bueno, y hoy sí estamos aquí ya con la Máster Dania López. Hola, ¿qué tal está, Máster? Buenos días. Buenos días, ¿estamos bien? Mire, nos llegó el día, José. Llegó el día, tan esperado, la estuve casi rogando. Difícil, José, le pido perdón. No, pero no hay problema. Sabemos que, bueno, en este mundo en el que usted trabaja y en el mundo que usted está haciendo su parte por hacer un mejor país, es atareado. ¿Por qué? Porque yo le puedo preguntar, ¿cuántos doctores hay? Usted me va a decir, tantos que ni plazas hay. ¿Cuántos maestros hay? Tantos que ni plazas hay. Pero cuando hablamos ya desde el punto de vista de ayudar
aquellos niños que no tienen un espacio en una escuela, son contados con los dedos. Y aunque hay muchos graduados, lo que quieren es trabajar en otras áreas, menos en la área que corresponde. Así que hoy estamos con la Máster Dania. Cuéntenos un poquito de usted, Máster. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que está haciendo actualmente? Cuéntenos un poquito. Bien, pues a toda la audiencia, pues mucho gusto. Soy la Máster Dania López. Soy una persona que creo fielmente en que Dios tiene propósitos en nuestra vida. Uh-huh. Y que a Él nada se le escapa de las manos. Siempre hay un plan para Él en todo lo que acontece en cada día de nuestra vida. Y procuro siempre seguir esos lineamientos, que en mi caso es ese llamado hacia el derecho que tienen mis alumnos con discapacidad a ser incluidos en los centros educativos. Trabajo pues a favor de la inclusión educativa hace ya 28 años. Soy directivo docente desde por ahí por el 98, para que no hagan cuentas. Yo iba saliendo de la escuela. Más o menos. Entonces, gracias al Señor, pues hemos ido avanzando, ¿verdad? No, la inclusión educativa, pues no es un proceso fácil, no en ningún país, ¿verdad? Ni en los avanzados, ni en nosotros, ¿verdad? Que aún estamos en pininos en cuanto a la inclusión educativa y el derecho a la atención que se merecen nuestros niños con diferentes condiciones en los centros educativos. Entonces, su servidora pues se dedica a abrir espacios de inclusión, ¿verdad? A capacitar directivos, docentes, familias, a trabajar directamente con las familias. Y para mí la mayor bendición, la mayor plenitud de mi parte laboral o profesional es cuando paso por las aulas y veo mis chiquitines participando al 100 en sus espacios, con su profesora, con sus compañeros. Y es ahí donde yo reflexiono y sé, ¿verdad?, que un granito de arena que nosotros pongamos a favor de nuestros niños, pues es un granito más, ¿verdad?, no un granito menos. Entonces, todo lo que abone es positivo y para bien para cada una de las familias, para aquellos docentes que al recibir a un niño con una condición, una discapacidad, pues tienen 1000 preguntas, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer? No sé qué hacer o 1000 cosas, ¿verdad? Pero en este momento estamos como directora ejecutiva de Mi Amigo Jesús, Psicopedagogía e Inclusión Educativa, que somos un centro que nos dedicamos a abrir esos espacios de inclusión educativa. ¿Es difícil encontrar estos espacios en las escuelas, Máster? Fíjese que sí, José, fíjese que sí, pero es más que todo por el desconocimiento, tanto de las leyes que regulan esos derechos de nuestros niños, como también el desconocimiento de la condición de los niños. ¿Qué tipos de condiciones hay en un niño? Bueno, por un lado están las discapacidades puras, ¿verdad? Como la discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad física y psicosocial. Dentro de la psicosocial ingresan ya las partes neurológicas, como el TEA, el TDAH y algunos trastornos de conducta, tanto opositor desafiante como otros, que como son no tan conocidos, a veces incomprensibles, todas las condiciones tienen su reto al incluir a un niño con discapacidad en el aula. Son muchos ajustes que hay que hacer, mucha conciencia, es un trabajo de todos los días, de saltar obstáculos. Con los días me voy haciendo como toda una atleta, ¿verdad? A ver qué obstáculo salto hoy, digo. Está en el decatlón. Sí, decatlón es la cosa. Porque definitivamente hay obstáculos, barreras aquí en la mente que son difíciles de derribar, ¿verdad? Sí, un niño en un aula de clases es por otros niños es bien aceptado, o hay un proceso, ¿cómo es esto? Fíjese que eso es maravilloso. Ajá. Los que ponemos las barreras somos los adultos. Los niños, por su naturaleza, por eso nos dice la palabra, ¿verdad?, que seamos y nos enseña. Hay cosas de la palabra que a mí me impacta y me marca mucho. Y una de ellas es que el Señor nos compara y nos hace ver a los animales como cuando nos dice, mira a la hormiga, oh perezoso.
Mira sus caminos y sé sabio, ¿no? Dice. Entonces, yo pienso y me di a la tarea en una ocasión de observar a las hormigas cómo trabajan en equipo. Entonces, también nos dice que tenemos que ser como niños, que llegar a esa nobleza de corazón. Cuando un niño con discapacidad ingresa al salón de clase, algo maravilloso pasa. Algo maravilloso en el contexto humano del corazón del compañerito, que al explicarle por qué Pedrito no habla, por qué Pedrito no camina, por qué Pedrito se mueve mucho de la silla, por qué Pedrito es tan impaciente, por qué Pedrito no quiere trabajar y se durmió en la silla hoy. Entonces el compañerito toma esa conciencia y se vuelven como esos cuidadores indirectos del niño. Y los conocen tan bien que ellos ya saben, no, esta es la silla de Pedrito. A él le gusta sentarse ahí, no le cambies la silla porque se enoja. Entonces, en los niños no hay barreras. Quienes ponemos las barreras somos los adultos, por nuestra forma de pensar. Los que deberíamos de tener menos barreras para este tema. Por supuesto, porque, claro, con el tiempo yo comprendo que una persona que no conoce la discapacidad es difícil poder llegarle a esa conciencia. No conoce, no se ha enfrentado a un diagnóstico crudo de un neurólogo o un psicólogo y le diga, mire, su niño tiene esta condición y esto va a ser así por toda la vida, ¿verdad? Porque las discapacidades, las condiciones neurológicas no son enfermedades, no se curan con un ibuprofeno, ni tampoco hay una cápsula milagrosa para decir, esta es la solución en el ámbito educativo del niño. ¿Por qué? Aunque hayan muchos niños con autismo, cada niño tiene su propia identidad. Viene con un paquete, con una huella digital que tiene su propia estructura inmovible. Muchas habilidades y también muchas debilidades que hay que fortalecer en el niño. ¿Y aquí en Honduras cómo estamos con el tema de la discapacidad? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos detenidos? ¿Estamos parados? ¿Estamos retrocediendo? ¿Cómo estamos? Fíjese que en este tema? Últimamente, le voy a mencionar dentro de los 4 años para acá, en el ámbito educativo, pues sí hemos avanzado, hemos dado algunos pininos, ¿verdad? Por parte de la Secretaría de Educación de repente y ha dado un poquito de fuerza a través de los equipos psicopedagógicos departamentales, de quien tengo el honor de pertenecer, en el caso de Francisco Morazán, pues nos dimos a la tarea de hacer diplomados, capacitaciones a los diferentes municipios de aquí de Francisco Morazán puntualmente, y capacitaciones sobre discapacidades, estrategias de aula. Por supuesto que hay muchísimas preguntas de los compañeros, ¿verdad? Muchísimas preguntas y se avanzó un poquito. Esperamos que pues con esta nueva administración pues el ritmo se avance y se dé soluciones a los diferentes distritos donde hay muchas preguntas. Todavía tenemos directivos que rechazan a los niños en los centros educativos por múltiples motivos, ¿verdad? Pero qué triste que un directivo, que una persona que está orientada a educar, no quiere educar a un niño con discapacidad. Sigue siendo parte de nuestra sociedad. ¿Cómo lo hacemos a un lado? Sí, es que es, como le repetí, como le decía la vez pasada, es esa parte del desconocimiento, por otra parte, el poco empoderamiento en cuanto, ok, viene un niño con discapacidad intelectual, un chiquitín con Down, ¿verdad? Que ahora, por decir algo, la discapacidad intelectual más conocida o el síndrome más conocido, pero pasaron cuántos años para conocer un poco de la trisonomía 21. Porque era uno de los más visibles. Y sigue siendo uno de los más visibles. Es más difícil decir, esta persona tiene TDAH, por ejemplo. Ajá, exacto. O este niño tiene autismo. Sí. Porque sus rasgos son normales, por decirlo de una manera. Sí, porque su condición es neurológica, no tanto rasgo físico como los síndromes. Entonces, de repente el directivo, pues, desconocimiento de la ley o no aplicación de la ley. Entonces, tiene el reto la Secretaría de Educación, que viene entrando, pues, verificar que el derecho al acceso a la educación de nuestros niños se cumpla, pero no solamente imponer al directivo
o hacer valer el derecho del niño, sino también darle las herramientas al directivo, enseñarle cómo es, por qué es y por qué es así. Entonces usted me está diciendo que la principal barrera con este tema de la inclusión educativa es el desconocimiento que tenemos como sociedad. Por supuesto. Una, el desconocimiento, y la otra, la falta de humanismo, la falta de empatía, ¿verdad? Como no soy yo, como a mí no me ha tocado tener un niño en X condición, como no me he enfrentado a un diagnóstico, no me interesa. Lo más difícil y las cosas duras de la vida, que es mi frase, es que la discapacidad no tiene ninguna excepción. O sea, la discapacidad no distingue entre rasgo social, no dice solo me voy a ir a esta etnia o a este sector que es más pobre que el otro, o solo me voy a ir a la cúpula de los más ricos del país, por decir algo. Que por cierto, los más ricos del país que tienen niños con discapacidades, tampoco se los aceptan en las escuelas de alta alcurnia. Sí, es que discriminación siempre va a haber, siempre va a haber discriminación. Y el detalle es que cuando la falta de empatía se genera porque usted piensa o la persona piensa que nunca va a tener, eso es para otras personas. No es para mí. No es para mí. Pero usted no sabe que en un pequeño golpe, ahí a la vuelta de la esquina, usted se da un golpe en la cabeza y ya algo pasó en su cerebro y no volvieron a moverse sus piernas, por decir algo. Por decirlo de manera, un estrés desmedido con una parálisis cerebral media, usted ya cambió totalmente. Sí, definitivamente. Su habla, su caminar, Porque usted ya se vuelve no solo un observador, ahora es parte de la comunidad a la que usted ignoraba, a la comunidad a la que usted no prestaba atención. Entonces, todo aquel que trabaja a favor del derecho, de los derechos de los niños con discapacidad, ya sea el derecho a la salud, ya sea el derecho al acceso a la movilidad social, por ejemplo, yo le decía a alguien de X librería, de esos espacios donde venden libros, cuadernos, lápiz, todo, yo les decía, bueno, ¿qué población reciben ustedes? Niños, bueno, pero todavía aquí no hay publicaciones sobre cómo atender o qué tipo de beneficios tienen los niños con autismo, ¿verdad? Ustedes están publicando y tienen sus acomodados sus libros para niños que no tienen una condición, pero ¿y si entra un niño con silla de ruedas aquí, cómo lo atienden? Me dice, tiene razón, nosotros no, pues la verdad no lo hemos pensado, pero imagínense a este siglo, en este tiempo, carecer de información básica, entonces podemos decir que tenemos un arduo trabajo. Si es que ni siquiera los centros comerciales, porque un ascensor no resuelve este tema de movilidad de estas personas. No creo yo que el ascensor sea para resolver esta situación, pero no hay rampas, no hay facilidades de movilidad. Por ejemplo, creo que usted tuvo un viaje a España, ya vamos a hablar sobre eso, donde pudo ver muchas formas de cómo se trabaja. Nosotros tuvimos la bendición también con mi esposa de hacer un viajecito de iglesia y pudimos ver la diferencia de las gradas eléctricas de allá y de acá. Porque aquí las gradas eléctricas son gradas normales que caminan. Allá no, allá es una banda. Una banda. Para facilitarle el paso a todos. Cuénteme esa diferencia, esa experiencia que tuvo usted allá. Fíjese que, bueno, como le comentaba, ya después de tantos años, siempre uso muchísimo referente internacional en mis prácticas pedagógicas, hablándole de la psicopedagogía pura. Sin embargo, surgió en mí esa enorme inquietud de brindar a mis alumnos lo mejor de lo mejor dentro de lo que yo pueda. Y quise irme a la esencia del avance en cuanto a atención a niños con discapacidad. Y tuve el privilegio de viajar a la ciudad de Madrid. Hicimos, gracias al Señor, una pequeña pasantía en 3 centros en realidad. Un centro de educación inclusiva regular y 2 centros especiales, denominados especiales literal. Cuando son especiales es que solo atienden niños con condición o con discapacidad. Sí, con discapacidad. En este caso era parálisis, era un centro especializado en solo la parálisis cerebral. Y cuando es un centro
regular es que hay niños sin discapacidad y niños con discapacidad. Sí, niños con discapacidad y sin discapacidad. Entonces, allí muy feliz, me vine muy feliz porque gracias al Señor, pues, me autoevalué con los estándares más elevados y creo que me fue muy bien, súper bien. La experiencia fue muy buena. Observé que muchas de las prácticas que yo realizo pues están aplicadas allá. Interactuamos con profesionales. Allá tienen un espacio TEA, le llaman, es un salón TEA, donde los niños a cierta hora vienen a su especialización y son atendidos por los colegas especialistas que trabajan sistemas alternativos de comunicación. Y gracias al Señor, pues, interactuamos muchas experiencias y, perdón, en ese momento yo reflexionaba cuando visité puntualmente, no pude evitar, José, la verdad, era una llorancina yo, cada visita que hacía, porque verdaderamente que para mí fue un sueño cumplido. Creo que fue el regalo más sorpresivo que el Señor me dio, profesional. Creo que para mí fue un regalo de el poder visualizar, el poder autoevaluar mis prácticas como profesional y poder ver que sí se puede, que los límites los tenemos nosotros en la mente. Cuando visité el centro de parálisis muy puntual, que es muy parecido a lo que nosotros tenemos aquí en cuanto al servicio, ¿verdad? En Prepase. Allá, por supuesto, todo es un poco más avanzado, empezando por, increíblemente tienen su propio taller de yeso, que es donde miden a los niños sus condiciones y los mismos especialistas hacen la parte del yesado y les hacen todas sus férulas, todo lo que van a ocupar los niños. Tienen taller de hortalizas. Y se dice, bueno, pero un niño con parálisis cerebral, ¿cómo es que siembra hortalizas? Pero sí, ellos tienen un taller de hortalizas, tienen su zona de comedor totalmente adaptada, tienen sus platos, vasos totalmente adaptados, tienen la zona donde me quebranté definitivamente y yo dije, Dios mío, que en algún momento mis ojos puedan ver eso allá en mi país, fue el patio de juegos. Allá hay columpios, hay ramplas adaptadas para los niños con todo y su silla de ruedas. Y para mí fue algo fantástico, ¿verdad? Que no limita al niño a divertirse en su zona de recreo. No, y con tanta tecnología y avance tecnológico, creo yo que vale la pena poder ver. Y cuando usted ve todo esto en España, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ahora a regresar a Honduras y poder modificar el pensamiento o las formas, ¿por dónde comenzó? No, mire, eso es difícil. Eso es Los límites humanos, esos son difíciles de romper porque la cabeza de cada persona es un mundo y hay unos que son piedritas. Ahí no le entra, pero ni por el lado humano ni por el lado... ahí solo Dios. Solo Dios. Pero por lo menos en su parte en la que usted dice, bueno, esta es la parte que me corresponde. Bueno, voy a contarle que una de las prácticas, ya hablándole de la metodología pura, que no había visualizado, que ya la había escuchado, pero que yo no la había visualizado ni le había dado la importancia que se debe. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestros docentes, ¿verdad? No precisamente de especialización, pero los docentes tenemos la parte de actividades iniciales. Entonces, en esas actividades iniciales usted viene y dice, este es el día, cómo está el clima, cómo nos sentimos, que esto y lo otro. Pero allá no le llaman actividades iniciales, allá le llaman la asamblea. Con la diferencia que en el espacio del aula, al entrar al aula, hay literal unos silloncitos adaptados a la edad de los niños. Los chicos se sientan, comentan, y en la asamblea le dan una descripción, un pequeño resumen de todo lo que vamos a hacer en el día a los niños. Entonces, bueno, en esta actividad de lenguaje, por decir algo, vamos a trabajar este va a ser nuestro producto, ¿verdad? Entonces, esa fue, digamos, que la práctica más relevante que yo me traje de allá y que la implementamos
y nos funciona súper bien, ¿verdad? A los chicos les encanta ir al espacio de mi amigo Jesús, que es el salón donde ellos reciben sus clases una vez a la semana, porque en el caso nuestro, mi amigo Jesús tiene 2 ramas, son 3 ramas, pero la más toral o la principal nuestra es la psicopedagogía, ¿verdad? Usted matricula a Marcelo con nosotros, por decir algo, y empezamos a hacer un perfil sensorial, un perfil positivo, y se le hace una propuesta al niño, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos IEP o Individual Education Plan, que es particularmente satisfacer las necesidades de los niños. Es como, ok, el niño tiene deficiencia de lenguaje, entonces él necesita terapia de lenguaje. ¿Y cómo mide los logros que van teniendo los niños? Fíjese que es muy interesante esa pregunta, José, porque los logros no son no caen del cielo. Para obtener logros es un trabajo arduo, tanto del centro educativo como de los padres. Y nosotros tenemos la bendición que nuestros niños llegan una vez a la semana, al padre de familia se le brinda un paquete, porque somos un servicio privado, se le brinda un paquete de 8 sesiones mensuales, y en esas 8 sesiones, cada semana los chicos llegan y nosotros vamos midiendo las propuestas del mes y vamos haciendo los ajustes y las intervenciones. Si vemos alguna deficiencia, entonces intervenimos tanto con el padre como con los maestros de grado. Interesante. Entonces los logros usted los mide según lo que va pasando en el momento. Son continuos. Son continuos. ¿Verdad? Porque a veces... No son como de 0 a 100. No, no, son progresivos. A veces los chicos nos sorprenden. Por ejemplo, el periodo de adaptación de los más chiquitines, por ejemplo, incluir un chiquitín con autismo nivel 2, por ejemplo, que necesita mucho apoyo, que todavía no controla esfínteres, que no tiene rutina en casa. Y entonces cuando ingresa un niño de esta condición, se tiene que trabajar con el padre, porque el padre cuando ya mira que el niño llora en la escuela o no se adapta fácilmente, obviamente el padre quiere tirar la toalla y también entra en crisis el padre, ¿verdad? Porque es que mire, que no sé que cuánto tiempo va a durar y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces es una parte de resiliencia continua. Qué difícil es, me imagino yo, para los papás. En este punto de la discapacidad, ¿usted cree que nosotros aquí en Honduras vemos a los niños más con lástima que con niños que sean niños con derechos? O sea, en nuestra perspectiva como sociedad. ¿Sí? Fíjese que tal vez no, creo que esa parte de la lástima ya la creo superamos. que la estamos superando, sí. Es más como intolerancia. Como incomprensible, ¿verdad? Como que si un niño está porque usted mira, gritando, entonces yo me enojo. Sí, porque usted mira y dice, bueno, este niño, por ejemplo, usted ve pasar a un chico con Down, con síndrome de Down, y usted ya sabe que hay adultos, que hay jóvenes, que haya más empoderamiento por parte de los padres de familia que se han dedicado también a hacer las sensibilizaciones debidas. Entonces, ya hay un poquito más como de, son los chicos con síndrome de Down. Bien, está bien. Pero ya cuando usted dice, bueno, pero que ingrese a tal centro, entonces, sí, es un chico con síndrome de Down, pero no para mi centro. Que es algo que hablábamos la vez pasada, creo yo, porque un niño con discapacidad no le va a dar un valor agregado al centro educativo. En algunos espacios no va a ser una medallita de oro que va a decir, miren el centro educativo tal. Sí, a veces hay centros, ¿verdad?, que de repente por desconocimiento, ¿verdad?, porque tampoco los condenamos ni los juzgamos, creo que hay mucho trabajo en eso, que tal vez piensan, pero si matriculo muchos niños con discapacidad van a pensar que mi centro es para niños especiales. Y me gustaría aprovechar el espacio, ¿verdad?, porque la Declaración Universal se manifiesta no especial que especial es esta pizza, ¿verdad? Usted pide una pizza y usted la pide con pepperoni, etcétera. Cuando dice especial es de especialización,
¿verdad? Puntualmente preparado, un profesional preparado para esta área, así como nosotros los de educación especial somos profesores dirigidos al entrenamiento y fortalecimiento del área de discapacidad. Entonces, eso es nuestra área, ¿verdad? Las discapacidades y trabajar a favor de la inclusión educativa. Los profesores de matemáticas fueron diseñados para enseñar matemáticas, ¿verdad? Bueno, algunos entonces no. todos somos, bueno, entonces todos estamos en nuestras debidas especializaciones, así como Sí. el profesor de inglés, de naturales. Entonces se ha malinterpretado tal vez por muchos años el término especial. Es que es especial, dice, en un término de... Como despectivo. Sí, como despectivo. Sí, y cuando hablamos respecto ya a la parte de instituciones, de los centros educativos, ¿hay leyes en Honduras que ayudan y que respaldan esta labor? Sí, sí, claro. Nosotros tenemos el marco legal internacional y tenemos el marco legal nacional. Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas. También tenemos nosotros, a nivel nacional, tenemos el Reglamento de Educación Inclusiva, ¿verdad? Donde establece la garantía del derecho a la educación inclusiva, los ajustes psicopedagógicos, los ajustes curriculares, ¿verdad? Los ajustes significativos también dentro del salón de clase. Entonces, sí tenemos leyes preciosas, leyes muy bien estructuradas que solo hace falta que las ejecutemos al 100. Sí, ¿verdad? Porque creo yo que hay una parte que es el discurso. Sí. Lo que yo estoy hablando, lo que estoy diciendo, y otra cosa ya es lo que usted como una persona que trabaja en el área vive el día al día. Entonces, saliéndose del discurso, o sea, estas leyes sí están, pero no se han cumplido al 100% en la actualidad. Sí, sí, claro. Tenemos también la ley de equidad y desarrollo integral para las personas con discapacidad. Tenemos leyes para garantizar el derecho al trabajo, ¿verdad? Que sí se ha avanzado. O sea, no es que no tenemos leyes en Honduras, sí las tenemos. De hecho, tenemos un reglamento de adecuaciones curriculares también que nos dirigen. O sea que todas las escuelas deberían de tener atención a niños con discapacidad. ¿O La ley, bueno, empezando por la Constitución de la República, ¿verdad? Garantiza el acceso a la educación de todos los niños sin ningún tipo de discriminación. O sea, llega un niño ciego a la escuela y ya tenemos que dejar de decir, no es que no estoy preparada, es que no tengo un educador especial aquí o no tengo el personal calificado, mejor lléveselo allá, a otro lado. Ya tenemos que ir como con más fuerza. Es lo que yo siento en este año. Que ya no es resignarnos con la respuesta de el no, sino es cierto, no hay el personal, es cierto, no está el personal calificado, pero ¿qué va a gestionar el centro educativo para que eso sí se haga valer? Para que no se nieguen a la oportunidad maravillosa de lo que es tener un niño con necesidades diferenciadas de los demás niños. Porque le diré, tenemos un éxito, bueno, lo voy a mencionar con el permiso del director, que si no me equivoco es el licenciado Marcial, en el HPU. Por si no lo sabía, tenemos un centro gubernamental, que es el HPU, donde empezó con una población reducida de niños sordos, que fueron llegando. De repente el HPU es el referente de inclusión educativa en cuanto a la población sorda, porque en ese centro todos empezaron a aprenderle eso. Y tienen una banda. Yo decía, cuando yo lo vi practicando, en una ocasión yo me pregunté y me acerqué a la profe. Profe, pero ¿y cómo tienen una banda si no escuchan, verdad? Entonces ya la profe me vino explicando hace muchísimos años, y ya me empezó por la parte sensorial, ¿verdad? La parte de que ellos tocan el bombo y sienten el boom, boom, por decir algo. Y es una banda exitosa. Yo admiro mucho el HPU porque allí todo profesor que entra empieza, y no es algo como le digo, lo valioso de ese centro educativo no es algo que, bueno, usted tiene que hacer esto porque no, es algo que se les nota a los compañeros docentes esa vocación, ese deseo de
aprenderle eso para poder comunicarme con mi niño. Ellos pudieron tener la alternativa de ser indiferentes y decir, no, nosotros no sabemos eso, entonces llévese al niño allá a otra escuela. Sí, creo yo que en la parte educativa, vamos a acercar un poquito el micrófono, estoy lejos, en la parte educativa debería de desaparecer la carrera de educación especial. Y le voy a explicar por qué pienso de esta manera. Porque creo que todos los maestros deben de salir capacitados para poder enseñar a todos los niños. Debería de ser, la educación especial debería ser parte del currículum de todos los maestros. No debería de ser exclusivamente, creo yo, una carrera. De repente sí una carrera de especialización, como usted lo dice. Pero, por ejemplo, un maestro de matemáticas que no le sepa enseñar a un niño porque no ve. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese niño? ¿Dónde lo voy a mandar? Sí, de repente en esa parte de la formación del docente hace falta en el pensum académico de ellos poner esa parte que abarca la diversidad educativa y las estrategias de aprendizaje básicas, ¿verdad? Porque en realidad allá en Madrid pude observar que la educación especial tiene es un pilar muy fundamental en el sistema educativo, tanto así que hay muchos centros especiales de apoyo a los centros regulares y se manifiestan, cuidan mucho. Por ejemplo, me impresionó tanto que allá en ese centro que le digo de discapacidad física, el Estado envía por ejemplo, si el niño tiene una parálisis muy severa, el Estado envía al cuidador o el niñero o el asistente del niño, lo manda el Estado. Entonces, esos son otros niveles de importancia, ¿verdad? Esos otros niveles de cuidado hacia la población con discapacidad, que es ahí donde nosotros, para establecer el cumplimiento, para que podamos ver con nuestros ojos que cambia la condición de nuestra población, niñez y juventud con discapacidad, tenemos que alzar la voz. ¿Verdad? Tenemos que hablar, tenemos que exponer, tenemos que hacer valer lo que ya dice la ley, porque no es un favor que el niño llegue al centro educativo a tocar la puerta y se le diga, no, fíjese que llévelo allá a tal lado. Tal vez no somos conscientes del impacto emocional que genera. Tenemos familias perniquebradas totalmente. Para que el padre llegue al centro educativo lo pensó 1000 veces. Para que el padre llegue al centro educativo fueron muchas noches de desvelo pensando qué irá a pasar y cómo me le irá a ir, me le irán a hacer bullying y si la medicina, y mucho diálogo con esposos que a veces hasta se separan por la condición de sus niños porque no, tal vez el esposo no sabe cómo enfrentarlo o viceversa la esposa. Entonces, que encuentre un centro a puerta cerrada, tajante, digamos, insensible, ¿verdad? Puede llevar a una crisis familiar a esa madre o a ese padre. O sea que la discapacidad o la condición no afecta directamente al niño, sino a toda la familia. No, la discapacidad es un paquete de todo su entorno, de todo su contexto, porque a veces los padres de los niños con discapacidad, de los chicos, sufren bullying de las mismas familias que no entienden. Entonces yo les digo a mis papás, usted tiene que educar su contexto, usted tiene que socializar, sensibilizar su contexto. La condición de su niño es esta, entonces usted para sacar de la ignorancia a las personas tiene que enseñarle lo que es el autismo, para que lo comprendan, para que sepan que cuando el niño tiene estereotipias, que son sus movimientos involuntarios, es parte de su condición neurológica, que cuando el niño tiene ecolalias, que son expresiones marcadas y que repite y repite, es una forma de comunicación y que no es algo penalizado, que no es. Y hay que aclarar, no son los niños los que tienen que adaptarse a nuestra sociedad. Somos nosotros que tenemos que aprender a respetar las diferencias de nuestros niños. Y acercarnos a ellos. Y acercarnos a ellos, obviamente. Nosotros tenemos cercanía con algunos niños, con Samuelito. Samuelito es uno de los niños con que más cercanía tengo. Y definitivamente es una bendición. Él saluda, él sabe qué sí puede hacer, qué no debe de hacer.
Él es bien lindo, o sea, él cuando él me ve, él va y me abraza y se pone loquito y ahí me pongo yo a jugar con él y ahí hacemos nuestro show, va. Pero también tenemos otros niños, por ejemplo está el de Lázaro y Yajaira, Eleazar, que aquí nos escribió y le mandan saludos, ¿verdad? Ah, muchas gracias. Eleazar, el bello Eleazar, que es un niño con síndrome de Down, sí, sí. ¿verdad? Viene creciendo y los papás ahí van, miren, empoderados. Por cierto, en estos días de marzo está lo de la pasarela 2026, Ajá. ya los vamos a invitar también para que vengan aquí a dar su información de la pasarela. Ya que están viendo, ya les hago la invitación. También por ahí tenemos otros niños, pero Ángelo, por ejemplo, de Licia, que tiene autismo. Él es parte de nuestro grupo de crecimiento y llega a la casa y a mí me sorprende cómo va, por ejemplo, Marcelo, con 4 añitos, tenía 3 añitos cuando lo conoció. No ve diferencia. Él juega con él le presta juguetes y a veces yo le digo, Marcelo, la vez pasada iba con una vaca y le digo, déjalo que se la lleve. Le digo, ¿vos jugás con la vaca? No, dice, y él quiere jugar con la vaca, hay que se la lleve. Vaya pues, dice, ay, que lleve la vaca, dice. y como los niños en realidad, como usted decía, no tienen esos límites en su mente. O sea, ellos no tienen prejuicios, no tienen límites, sino que de repente somos nosotros, los adultos, los que creamos en estos niños límites para que no se acerquen. Por ejemplo, un niño con síndrome, ay, se te va a pasar. No se pasa, es un niño y tiene sentimientos y le duele cuando usted le hace un acto de discriminación a un niño, le duele. Si un niño lo quiere abrazar y usted no le abrazó, le va a doler a ese niño. Yo me imagino el corazón de ese niño y no digamos de los papás. Y en realidad quien pierde es quien hace el acto discriminativo. Sí, no, pierde porque pierde su esencia de ser humano. Básico. Con un acto tan simple, parquearse en el lugar para gente con discapacidad. Con eso usted está demostrando que no le importan personas que sí necesitan ese espacio. Por supuesto. Porque ese espacio es exclusivo para ellos. ¿Y por qué es exclusivo? Porque necesitan más espacio para bajarse, porque ellos de repente no necesitan andar buscando como uno para que, oye, no, ellos llegan y se parqueen. ¿Cuál cree usted que ha sido el efecto o la causa? Cuando estaba en 1998, ya que mencionó la fecha, yo estaba saliendo de la escuela. Yo conocía un niño con discapacidad. Y no era ni un niño, era ya una persona adulta. Juan se llamaba, aquí en la Satélite. Una persona con discapacidad y, bueno, con una condición, ¿verdad? Tenía él, y yo lo conocí, él siendo un adulto. Pero yo no vi niños en ese entonces. Y en la escuela había un montón de niños. Íbamos a desfilar y mirábamos aquel montón de niños. Luego pasé al colegio y tampoco me encontré con niños o prejuveniles o jóvenes de esta. ¿Por qué ahora el índice de condiciones y discapacidades ha aumentado tanto, o es que nosotros antes no lo mirábamos? Mire, en cuanto a las condiciones neurológicas, pues creo que siempre han estado, ¿verdad? Pero no había tanta investigación de repente como para llamarlas por su nombre, porque siempre habían, los maestros les decimos Terrinator, a los más tremenditos, ¿verdad? Por decir algo. En los últimos tiempos han habido muchas investigaciones, sí. De hecho en los Estados Unidos se está investigando, ¿verdad? Y se está generando mucha polémica por las políticas con los chicos con TEA, pero recuerde que en el transcurso de los años hay diferentes factores ambientales, genéticos, también prenatales, biológicos, que determinan muchos componentes, ¿verdad? Todavía se está investigando si el único que tenemos, por decir así, con más claridad es el Down, ¿verdad? El origen que nosotros tenemos, pero todavía se sigue investigando en el caso del autismo, cuáles son el fuerte de esas investigaciones, que por lo que yo he visto en algunas ocasiones se asocia más con la parte genética, porque he tenido gemelitos, por ejemplo, entonces decimos nosotros, bueno, de repente haya algún factor allí
genético que haya predominado es X condición, pero después usted indaga y después dice, no, pero es que el tío tenía X condición, entonces por ahí, pero no sabemos a ciencia cierta. Obviamente nos falta mucho en educación nutricional. Sí. Nosotros comemos mucha comida que tiene demasiado químico y no nos damos cuenta, ¿verdad? Todo lo que es procesado, los neurólogos y nutricionistas es lo primero que cancelan en la alimentación de nuestros niños con discapacidad, que es algo que también les comento a los padres de familia, es si lo llevó al nutriólogo y qué le ha dicho, ¿verdad? Porque muchos de los niños son bien selectivos. Por ejemplo, los chicos con autismo son muy selectivos en su alimentación por el asunto de su microbiota. Entonces algunos tienen rechazo a las leches, los lácteos, y la parte multisensorial de ellos también no les ayuda a digerir algunas texturas o alimentos suaves. Y los tiempos han cambiado, vamos a pasos acelerados porque hay un brote, por decirlo así, o una creciente de diferentes condiciones y aún más síndromes nuevos que van surgiendo de los que tampoco sabemos mucho. A saber cuántos compañeros con TDAH tuve yo y ni cuenta me di. Sí, yo también. A saber si yo soy parte de eso. Uno que otro por a ahí. ver si yo soy parte de eso y ni cuenta me doy. ¿Sí? Ajá. Porque hay personas que te reciben su diagnóstico y adultos. Sí. ¿Qué? Lo que pasa es que no le prestamos atención al diagnóstico adulto joven. Decimos, no, pero ya está grande, ya pasó. Pero al final nos afecta en nuestras diferentes áreas de desarrollo, tanto en la parte social o en la parte personal, si no se aborda. Para eso está la psicología y la neurología que nos pueden dar luz. Y ahora sí vamos a entrar a una parte esencial. Toral. Mi amigo Jesús. Porque todo esto que hemos hablado es parte como de lo que se hace en Mi Amigo Jesús, ¿verdad? Pero desde su punto de vista, desde donde usted lo maneja y como nació, creció, ¿qué hace especial la labor de Mi Amigo Jesús con estos niños? Bueno, usted tiene como meta hacerme llorar aquí en el estudio, ¿verdad? No, tengo como meta que los papás que están ahí y que tienen alguna situación digan, yo necesito avanzar. Sí. Mire, Mi Amigo Jesús es una ofrenda dedicada a la esencia de lo que es Jesús en mi vida personalmente, que ha sido el refugio oportuno, ha sido el espacio de esperanza, que tal vez en algún momento, obviamente cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos totalmente heridos, perniquebrados, desvalorados, ¿verdad? Y Mi Amigo Jesús surge allá por el 2005, 2006 creo, como centro básico, ¿verdad? Porque éramos un centro básico y desde antes, mucho antes, siempre teníamos niños con discapacidad. Pero éramos un centro regular, ¿verdad? Entonces, el Señor pone en mi corazón el fundar Mi Amigo Jesús, centro educativo, porque en aquellos tiempos yo apoyaba a los distritales a fundar jardines de niños, que no oficiales y después se oficializaban aquí en Tegucigalpa. Y pues surgió esa dirección de parte del Señor de generar un centro educativo donde la prioridad fuera el amor hacia el Señor, ¿verdad? Y así lo fue hasta el año 2019, que sufrimos de una discriminación por parte de una persona que se ofendía porque Teletón me enviaba a una niña con una condición y daba vuelta en el retorno enfrente de su casa. Era una zona residencial aquí en Tegucigalpa y ella se encargó pues de hablar con la dueña para que nos pidiera el local, ¿verdad? No le creo. Sí, por eso cierra Mi Amigo Jesús en 2019, centro educativo, y obviamente yo entré en un lapso de enojura porque yo dije, bueno, ya no hay esperanza, esta sociedad está perdida, dije yo.
No, aquí ya no hay más. Esa persona está perdida. Pero esa fue mi postura, ¿verdad? Porque imagínese sufrir por un acto de discriminación por hacer el bien, por hacer lo que no hace otra persona. Pero en eso vino la pandemia, ¿verdad? Nos quedamos con creo que unos 12, 13 niños con discapacidad. Pues los que no tenían una condición, pues rápido se ubicaron en otros centros, pero quedaba el reto de qué vamos a hacer con los niños con discapacidad. Entonces hicimos unos enlaces con algunos colegas directivos que me permitieron matricularlos al sistema SACE, al sistema oficial, pero la disposición era que yo atendiera a los niños, ¿verdad? Y empezamos el reto de 2 años en pandemia, atendiendo virtual a los chicos, enviándoles guías a casa, conectándonos a veces a las 8 de la noche, porque tal vez a esa hora el niño podía. Jornadas bien difíciles. Creo que fue una etapa bien difícil para los chicos, para nosotros, tanto para los padres como para mí, pero los sacamos, ¿verdad? Los sacamos adelante y viene la presencialidad, ¿verdad? Y ahí el reto de cómo retorna mi amigo Jesús, ¿verdad? Y ya recibimos de parte del Señor esa línea, esa dirección de que mi amigo Jesús se dedicara a la parte de la psicopedagogía pura, con hacer valer el derecho a la educación de los niños, de la inclusión educativa. Qué bonito. ¿Es mejor tener una escuela solo con niños con condición o tener una escuela regular como usted lo ha mencionado? ¿Qué es mejor para los niños? No para nosotros, no para los niños. Las dos cosas. Eso es importante. Yo le decía casualmente a Yajaira, un saludo a la distancia, que vamos a tener otra oportunidad para hablar de la importancia de los centros especiales. En nuestro país no se conoce mucho, pero son torales, ellos son fundamentales. Y le voy a explicar por qué. Los centros de especialización como Prepase, Pilar Salinas, a quienes admiro y respeto mucho, a todos los colegas, Infracnovi, Manos Felices, Apoautis, ellos se encargan del estímulo toral, o sea, de darle la alimentación en cuanto al aprendizaje, al estímulo a los niños, justo lo que necesitan. Cosa que la escuela no puede suplir, porque la escuela enseña ciencia, matemática, español, naturales, y la escuela se estandariza bajo los estándares del Currículum Nacional Básico, y la especialización va acompañada de neurología, psicopedagogía, como por ejemplo el Juana Leclerc, que también es un centro psicopedagógico de antaños, que creo que tienen 40 años, ¿verdad? Son los másteres en psicopedagogía, y que en el caso del Juana Leclerc pues se establece en verdad un currículo especializado para los niños, y los centros especiales no deben de ser penalizados. Los centros especiales hacen una labor fundamental en nuestro país, porque ellos suplen la necesidad que el niño tiene en todos los contextos, en la parte que justamente la institución no puede dar. Por eso los niños, algunos padres, depende también de su condición. Hay niños con parálisis cerebral que no pueden ser incluidos en la escuela por bienestar del niño. Por ejemplo, si no hay ramplas, si la escuela no tiene las condiciones de acceso básicas, que definitivamente no se puede, ¿verdad? Entonces ahí sí no es que el centro no quiere, sino que el centro todavía no está listo físicamente para brindarle al niño ese espacio que él requiere. ¿Y hay alguna alternativa para ese niño? Si la condición es, los niños que no son incluibles por su condición, ¿verdad? Porque tal vez su condición no se los permite, van al centro especializado, ¿verdad? El centro tiene tanto como asesorías externas, como mi amigo Jesús, por ejemplo, que los chicos, tenemos niños de otros centros educativos diferentes y van una vez a la semana a su atención, a sus sesiones terapéuticas, y lo mismo pasa en los centros especiales. También tienen su programa de 7 a 2 o 12 para los chicos, y no es que está mal. Al final hay algo importante. Sí. La Constitución de la República establece que usted como padre decide
qué educación quiere para su hijo. Si usted dice, fíjese que, por ejemplo, yo soy un asesor, ¿verdad? Yo soy asesora privada en psicopedagogía. Yo me siento con el padre y le pongo la carta de oferta. Ok, está esto, estas son las ventajas y desventajas. Está esto, la educación en casa, está el servicio especializado, está la atención regular o la inclusión educativa. Está la escuela nocturna, también, que son diferentes alternativas. Entonces, estas son las ventajas y desventajas. ¿Cuál desea usted como padre de familia? Nosotros, ni como directivos, ni como profesores, podemos imponerle al padre qué es lo que quiere. Sí, ellos deciden. Ellos deciden. Y cualquiera de las áreas que decida, o de las modalidades, perdón, que el padre decida, está bien, porque el padre es el ente legal para elegir la educación de su hijo. El responsable. Sí. ¿Cuántos centros de inclusión hay en Honduras? Fíjese que ahorita se ha avanzado con los espacios SEAD en las escuelas públicas, le hablo de las públicas, ¿verdad? Ahorita se ha avanzado con los espacios SEAD, que por parte de la dirección departamental se ha capacitado a los docentes. Por supuesto que no todos los docentes que están en los espacios son de especialización, ¿verdad? Son educadores especiales, pero son colegas que quieren, que tienen el buen deseo, ¿verdad?, de prepararse y que brindan ese amor y esa paciencia a los niños que necesitan ese espacio. Ese espacio, entonces, un centro es inclusivo desde el momento en que decide aceptar el reto de un niño con discapacidad, porque no solamente se trata del niño, se trata de la familia y de toda la planta docente que va a interactuar con el niño, los compañeritos del otro grado, empezar a hacer campañas anti-bullying. Todo centro educativo debe tener, y lo tienen, ¿verdad?, en su mayoría, y trabajar con ese proyecto anti-bullying a diario, porque son prácticas diarias para evitar el bullying, no solo con los niños con una condición específica, contra todos, ¿verdad? Porque la sociedad se ha acostumbrado a penalizar las diferencias. Bueno, en el 98 en mi escuela no había anti-bullying. No, en la mía tampoco. No le voy a decir cómo me decían en la escuela. Venga, así se resolvía. Ajá. Bueno, estamos llegando ya al final de este tiempo que hemos compartido, pero sí me gustaría saber si algún padre tiene dudas, si algún padre quisiera comunicarse con la Máster Dania, ¿cómo lo puede hacer? Me puede escribir al WhatsApp 9924-2014. No, ¿es el mismo número que tengo yo? Sí. Sí, ok. 9924-2014. Él me escribe, mire, generalmente me dicen, me remitió Teletón o el neurólogo tal o el seguro, y este es el caso, ¿verdad? Entonces yo le digo, puede llegar de tal a tal hora, tal fecha, hacemos una pequeña entrevista para darle una pequeña orientación y al final se le hace la oferta y él decide, ¿verdad? Bien. Y ahí entonces el niño va a recibir pues su... Y si hay algún padre que tiene dudas, que él dice, pues yo no sé si mi hijo tiene algo. No, allí se le manda siempre al padre de familia, el diagnóstico es indispensable. Si no lo tiene, tiene que empezar a gestionarlo mientras su niño es estimulado. ¿Con quién se gestiona este diagnóstico? Los diagnósticos psicológicos los establecen los psicólogos. Ok, tiene que buscar un psicólogo. Nosotros, los educadores especiales o los que nos orientamos en la psicopedagogía, hacemos test orientados a la educación, ¿verdad? Puntualmente, no psicológicos, no test psicológicos. O sea que un maestro no le puede decir, este niño tiene... No. Imposible. No. Nosotros sí podemos ver grados de dificultad, observar si el niño tiene rasgos de dislexia, disgrafía, etcétera, ¿verdad? Pero aún así, bueno, su servidora no hace test psicopedagógicos por cuestión de tiempo, porque a veces los test no llevan solamente una sesión, llevan hasta 3, 4 sesiones. Juana Leclerc sí hace test psicopedagógicos y también el psicólogo o el neurólogo. ¿El Juana Leclerc es privado o público?
Creo que es semiprivado. Semiprivado, o sea, Sí. ¿y alguna institución pública que haga esto? Pero alguien dice, pues, bueno, no tengo. No. El referente más Okay. confiable en cuanto a test es el Juana Leclerc. Bien. Consulto por cualquier cosa, ¿verdad? Y Sí, no, pues, sí. a prepararnos. Sí, claro. Ya para cerrar, ¿qué mensaje quisiera dejar usted a todas las personas que nos escuchan, a Honduras en general, por decirlo de una manera, con respecto a la discapacidad? Bueno, a toda mi patria le digo que te veré libre de discriminación. Aquí habemos buenos hondureños dedicados a hacer valer el derecho a la educación de nuestros niños y no cualquier educación. Queremos educación de calidad. Queremos que se respeten las diferencias y se atienda la individualidad de nuestros niños y que ellos sean felices en sus centros educativos, que sonrían, que corran, que lloren, que se enfrenten a los retos diarios con valentía y resiliencia. Porque habemos profesionales y padres de familia y también autoridades que deseamos el bien para nuestros niños. Debemos dejar de pensar en la discriminación como algo común, porque ya no queremos discriminación. Tenemos que hacer valer el derecho de nuestros niños y hay que alzar la voz en todos los espacios. Bueno, aquí hay uno disponible para la Master Dania. Gracias. Alzar la voz y hacer la diferencia. Bueno, llegamos al final. Saludos a todos y muchas gracias por escucharnos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el Café de la Mañana. Lucía Lagos estuvo conectada, Esther Zavala, Elizabeth Rosales, Eva Carías, Lázaro Posadas también junto con su bello niño Eleazar, que Eleazar es tan bello Eleazar. Sí, no, Eleazar es otro rollo. ¿Para qué? Bueno, nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en este Café de la Mañana. Gracias por compartir con nosotros este Café de la Mañana. Nos escuchamos mañana en una nueva cita con más conversación, buena música y el mejor sabor para empezar el día.